Jabes fue un hombre que causó en su nacimiento mucho dolor a su madre. Y resulta que su madre le pone Jabes, que significa dolor y significa tristeza. Eventualmente Dios cambiaba la historia de esas personas porque tal vez sus padres iniciaron de una mala manera y no era la forma que Dios quería. Entonces Dios cambiaba la historia, revertía todo el efecto negativo y les bendecía, pero necesitaban un cambio. Y eso es justamente lo que Dios hace con aquellos que le rinden su vida. Revierte la maldición para que entremos en periodos de bendición que no terminan. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hemos estado declarando durante todo el 2025 que estamos en una etapa crucial donde Dios comienza a abrir caminos donde no los hay. Hemos estado creyendo y declarando que Dios hace brotar ríos en la tierra seca, que abre puertas que nadie puede abrir. Y creo que cada día que pasa, cada situación que enfrentamos está mostrándonos que esa palabra profética que Dios nos ha dado es cada vez más real. Y más vale que nuestro corazón abrace esa palabra, porque cuando abrazamos la verdad de Dios tenemos dirección, sabemos hacia dónde vamos, tenemos visión, sabemos cómo orar, sabemos dónde enfocarnos, tenemos un blanco que es la promesa del Señor. Porque si no, viviríamos en desaciertos, en zozobra, en incertidumbre. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que nos espera? Pero el que tiene una promesa sabe lo que le espera, pase lo que pase. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Quiero que el Señor hable hoy a nuestro corazón. Yo no soy de celebrar las desgracias de los malos. Creo que eso no nos define como iglesia. Cada uno cosecha lo que siembra. En eso sí creo, que cada persona cosecha y recoge lo que ha sembrado, porque eso es la justicia de Dios. Cada persona ha de cosechar lo que ha sembrado. Si siembras maldad, cosecharás ruina. Si siembras bondad, cosecharás vida. Lo que sí celebro y lo que sí debemos celebrar como iglesia es el avance del reino. Y cada situación que nos sucede como país, como nación, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, en cualquier esfera, debemos celebrar si eso que sucede permite e impulsa el avance del reino de Dios en nuestro país. Eso es lo que celebramos. No celebramos por venganzas, no celebramos por modas, no celebramos persuadidos por el discurso de alguien. Celebramos lo que el cielo celebra, y el cielo celebra el avance del reino. Por eso es que dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay exactamente fiesta en los cielos. ¿Qué es lo que Dios celebra? ¿Qué es lo que el cielo celebra? ¿Qué es lo que genera una fiesta en el cielo? Que el pecador se arrepienta, el avance del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros celebramos, cuando el reino avanza, cuando se dan ambientes, oportunidades que permiten que el reino de Dios avance. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la predicación del evangelio. El reino de Dios es el conocimiento del Señor en la tierra. El reino de Dios es la justicia. El reino de Dios es la bondad, es la misericordia, es el amor, es una vida de fe. Son los principios de Dios, como la santidad, como la dignidad, como la justicia. Ese es el reino de Dios en la tierra. Y cuando eso avanza, entonces el pueblo debe alegrarse. Si algo aprendí o he aprendido en mis casi 40 años, es que gran parte de la iglesia como tal está muy equivocada al no participar de las políticas de su país.
Y yo sé que tal vez muchos están en contra de esta postura. Históricamente la iglesia ha tenido aciertos, pero también un gran número de desaciertos cuando practica la política. ¿Por qué? Porque generalmente la iglesia que ha participado en la política se ha corrompido. Y ese es uno de los argumentos con mayor valor de aquellos que dicen la iglesia no debe participar en política. Desde los púlpitos, las tarimas en las iglesias, no debería hablarse de política. No es el mensaje que Jesús llevó. Y eso en cierta forma es verdad. ¿Por qué digo en cierta forma? Porque dependiendo del enfoque, nosotros sabemos si Jesús habló de política o no. Si mi enfoque es persuadir a todos para que piensen como yo pienso sobre la política, entonces estoy utilizando el espacio que Dios me da para hacer proselitismo, para adoctrinar políticamente a otras personas. Y eso no es la función de la iglesia. Esa no es la naturaleza del mensaje de Cristo. Nunca lo hizo así. Pero cuando yo tengo un espacio para hablar de los valores de Jesús en la política, es un asunto distinto. Es como hablar de los valores y los principios de Dios en la empresa. Es como hablar de los valores y los principios de Dios en la familia. Es como hablar de los valores y los principios de Dios en las relaciones, en cualquier otra área. Entonces uno dice, sí, quiero los principios de Dios para mi familia, quiero los principios de Dios para mi empresa, para que triunfe, para que prospere y para que genere más ganancia. Quiero los principios de Dios para mi matrimonio, porque como está tan mal a mi manera, entonces quiero la manera de Dios. Pero así como anhelamos los principios de Dios para esas otras áreas de nuestra vida, también debemos amar y buscar los principios de Dios para la política en nuestra nación. De lo contrario, entonces estaríamos relegando nuestra función como ciudadano a otro que no quiere los principios de Dios. Proverbios capítulo 29 versículo 2, y hoy parece una clase. Proverbios 29 versículo 2 dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Está claro, no hay mucho que aclarar respecto al resultado que tiene sobre el pueblo, el efecto que tiene sobre el pueblo el gobernante. Si el gobernante es justo, el pueblo está feliz. Si el gobernante es impío, el pueblo gime y sufre. Esa es la perspectiva de Dios, ¿ok? A la luz de la palabra. Pero ¿cómo y cuándo va a gobernar un justo si no se involucra en la política? Si nosotros decimos somos la iglesia, no opinamos, nos abstenemos de practicar y participar en los asuntos civiles, ¿cómo puede un justo gobernar si cada vez que se hace justo por la sangre de Cristo se aísla y se divorcia del gobierno? No puede gobernar el justo porque rechaza la oportunidad de hacerlo, lo que conlleva a que el pueblo siempre esté sufriendo. Porque cuando el justo gobierna es que se puede alegrar, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Es así. No hay otra verdad sobre esta verdad. Salmos 94 verso 20 dice lo siguiente: ¿acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Puede alguien torcido que no respeta, ni ama, ni practica los principios de Dios decir Dios está conmigo para gobernar? No lo digo yo, no es mi análisis, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia, ¿cómo pueden decir
que Dios está de su lado, si sus decretos, si sus decisiones, si sus posturas, si su enseñanza, si su manera de pensar permite la injusticia, Dios no obra en medio de la injusticia, no prospera los planes que salen de un corazón injusto, no los respalda. Ahora, ¿de quién salen o de qué corazón salen los planes de Dios? ¿De qué corazón salen los proyectos de Dios, las ideas de Dios? Del corazón que ha rendido sus planes, que ha renunciado a su propio parecer, a su propia voluntad, para abrazar la voluntad de Dios. Ya murió, lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, decidía en la carne, pensaba en la carne, actuaba en la carne, planificaba en la carne, sin tomar en cuenta a Dios, sino solo mi propio corazón, mi propio parecer, según mi sabiduría. Ahora dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivo de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus proyectos y de acuerdo a sus principios. Entonces, del corazón del apóstol salen los planes de Dios, porque su corazón ya fue crucificado con Cristo y ahora entonces él abraza los planes de Dios. A eso es lo que Dios llama el justo. El justo o la justicia es la rectitud, es caminar recto, básicamente, mientras que la injusticia es todo lo torcido. Y el que camina desviado no puede decir Dios está conmigo, es lo que dice el Salmo 94:20. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no me gustaría que ningún cristiano fuera indiferente a las causas de la libertad y la justicia. Si el cristiano es un ciudadano, debe ser el mejor de los ciudadanos. No podemos relegar nuestra función como ciudadanos porque somos cristianos. Si un cristiano es un ciudadano, debe ser el mejor de los ciudadanos. Martin Luther King Jr. dijo: la iglesia no debe ser la dueña del Estado, pero tampoco su sirvienta, sino la conciencia del Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su instrumento. ¿Cómo puedo yo ser la conciencia de nuestros gobernantes? ¿Cómo puedo yo alzar mi voz hablando los principios de Dios, respaldando y realzando los valores de Dios dentro de la política, si yo me divorcio de la política? Ciertamente no todos vamos a fungir como políticos en nuestra ciudad o en nuestra nación, pero nuestra opinión como iglesia debe contar, y para que cuente debemos estar comprometidos en tener un mensaje correcto y no repetir el mensaje de otro que no lo tiene. Debemos tener una opinión concreta y una convicción profunda de lo que Dios quiere con nuestra nación, ser fieles a esa convicción profunda respecto a los asuntos cívicos, respecto a los asuntos políticos. De lo contrario, no estamos ni siquiera cerca, ni medianamente cerca de ser de los mejores ciudadanos, porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Sé que hay riesgos en la participación de la política, por supuesto que lo hay, pero riesgos los hay al hacer lo que sea que hagas. Si eres empresario, vas a tener riesgos. Si eres comerciante, vas a tener riesgos. Si te dedicas al ministerio, como en mi caso, y ser pastor, vas a tener riesgos. Lo que sea que hagas, siempre hay riesgos. Pero el riesgo de la no participación de la iglesia en las políticas, en los asuntos civiles, es mucho mayor.
porque el riesgo es que podemos dejar un vacío moral, porque uno de los mayores aportes de la iglesia a sus naciones, a sus ciudades, es la protección de la moral, es nutrir de moralidad a las naciones. Ese es uno de los mayores aportes que hacemos como iglesia, porque ¿quiénes son los que dicen y defienden la fidelidad en el matrimonio? ¿Quiénes son los que defienden la paternidad responsable? ¿Quiénes son los que defienden el perdón al prójimo? ¿Quiénes son los que defienden la justicia y el derecho? ¿Quiénes son los que defienden el valor y la dignidad de las personas? Si no es la palabra de Dios, y por consiguiente la iglesia que está bien parada. Y si nosotros dejamos de asumir nuestra responsabilidad, dejamos, como dije, ese vacío moral en nuestros gobiernos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Si los creyentes se retiran de la esfera pública, dejan las leyes y la ética social en manos de ideologías que pueden ser contrarias a la dignidad humana, que pueden ser contrarias a la moral, que pueden ser contrarias a la vida, a la preservación de la vida, a la preservación de la familia como la conocemos. En otras palabras, dejamos de ser la sal y la luz del mundo cuando no asumimos nuestra posición, porque ser sal implica preservar. Esa es una de las primeras facultades de la sal, que preserva. Cuando usted se ha dado cuenta de que los alimentos son preservados durante muchísimo más tiempo cuando están salados. Usted descongeló una carne, por ejemplo, la sacó y resulta que se arrepintió y dijo: ay, no me la voy a comer hoy. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? No, ay, voy a volverla a congelar, y luego la descongela y luego la vuelve a congelar. Tú dices: no, ya no puedo hacer eso, rompo la cadena de frío, se descompone. Entonces, ¿qué es lo que haces? La salas y puedes guardarla, porque la sal preserva, impide la corrupción. Eso hace la sal, y es una de las funciones nuestras como hijos de Dios: preservar la sociedad de la corrupción, lo cual requiere estar presente en los lugares donde se toman las decisiones. Si no participo de las decisiones que definen una sociedad, entonces ¿yo cómo puedo participar? Esos son quizá mis argumentos, y digo míos no porque nacen de mí, sino porque me apropié de ellos por la palabra de Dios, para estimular a otros a que seamos ciudadanos responsables. Pero nunca podremos ocupar nuestro lugar, o nunca podremos estar preparados para ocupar nuestro lugar y cumplir nuestra función si no aprendemos a hacer de la palabra de Dios el faro que nos guía. Todo creyente serio se mueve según la opinión de Dios. El necio en su corazón dice: no hay Dios, no hay guía, no hay consejo. Ese es el necio. No admite el consejo y la enseñanza de Dios, no admite la palabra de Dios. Pero el hijo que es prosperado es aquel que escucha al Padre. Por eso la palabra dice: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre, y no menosprecies la reprensión de tu madre. No menosprecies lo que Dios dice. Lámpara, dijo el salmista, a mis pies es tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Quien no conoce la palabra del Creador siempre irá a tientas, irá a ciegas. No puede predecir el futuro, no puede saber con exactitud cuáles son las consecuencias, porque la conciencia del tal sobre el futuro está anulada.
porque la palabra de Dios tiene algo bastante característico. Y es que cuando la palabra de Dios llega, hay dos cosas que no faltan en ella. Uno, la meta, la promesa, lo que va a pasar, cómo va a terminar. Y segundo, la dirección que vas a tomar. Cuando yo no sé a dónde voy, ni sé qué dirección tomar, puedo estar seguro de que no tengo una palabra de Dios. Puedo estar seguro de que Dios no me ha hablado. ¿Cómo estar seguro de que Dios te ha hablado? Porque tienes una meta, tienes una visión que nació de su corazón, tienes un blanco al que apuntar y tienes la dirección de cómo dar el primer paso, tienes una ruta a seguir. El Hijo de Dios necesariamente, esencialmente debe tener una promesa de Dios, debe tener una palabra de Dios para moverse. De lo contrario, cualquier cosa lo va a persuadir, cualquier cosa que lo emocione lo va a seducir y siempre terminará desviado, aunque se considere hijo de Dios. Pero la palabra es lo que lo ubica, es la raíz, es el cimiento, es el fundamento. La palabra de Dios es lo que te permite estar firme en la roca, es lo que no te deja tambalearte cuando las cosas no parecen ser como Dios quiere que sean. Una palabra de Dios es lo que impide que te desvíes cuando las probabilidades de desviación aumentan. Un hijo de Dios piensa, actúa, cree y ama la palabra del Padre, la opinión del Padre. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, para que entendamos que la palabra de Dios o la opinión del Padre para un hijo es su guía. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. No he hablado lo que pienso, lo que creo, separado de lo que el Padre piensa y cree. ¿Ok? Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso sabe un hijo. Que la directriz de Dios, que el mandamiento de Dios, que los principios de Dios son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso digo que para un hijo de Dios, la palabra de Dios es su guía, no su propio consejo, no su propio parecer, no la opinión de las mayorías. No, es su convicción que ha logrado en su relación con el Padre. Para un hijo de Dios, la palabra de Dios es su ruta. Salmos 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. No hay otra ruta que quiera tomar. Quiero tomar la ruta que tu palabra me enseña. Salmo 25, 9, y este es el compromiso de Dios. El Señor muestra su camino a los humildes. Los humildes son aquellos que quieren aprender siempre. No importa si no eres bueno en muchas cosas, sé bueno aprendiendo y terminarás bien. Porque Dios muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. El problema con mucha gente que se ha corrompido siendo cristiano o haciéndose llamar cristiano es porque el hecho de que se haga llamar cristiano no implica humildad para aprender de Dios. De hecho, conozco gente que todavía no se ha convencido de llamarse cristiano y tiene un corazón mucho más sencillo y humilde para aprender del Señor. Entonces, colocarnos la etiqueta de cristianos, colocarnos la etiqueta de yo soy de tal iglesia, no nos hace humildes ni aprendices de la palabra de Dios. Es una posición del corazón que cada uno debe asumir y cuidar en el tiempo. Para el Hijo de Dios, su palabra es un refugio. ¿Hacia dónde corres
cuando las cosas van mal? ¿Dónde te escondes cuando no tienes salida? ¿Dónde te estás refugiando cuando sientes que no puedes ganar la batalla y que vas perdiendo? Salmos 91, versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí va todo bien. Sí, Dios es mi refugio. Cuando todo va mal, Él saca sus alas y me resguarda. Él es mi héroe, Él es mi protector. Eso me encanta. Pero dice la escritura en el mismo versículo: escudo y adarga es su verdad. Un escudo. La adarga era un escudo que se usaba anteriormente con varias capas de pieles, varias capas de cuero de animales. Era bastante efectiva a la hora de proteger, y en la guerra era muy liviana, por lo tanto facilitaba el movimiento de los guerreros y todo eso. Entonces, en otras palabras, también es un escudo. Y dice: escudo y adarga es su verdad. Mi protección es que yo tenga su verdad, es que yo me apropie de su opinión, es que yo me apropie de su palabra, de lo que Él dice, que la haga mía, que la haga mi forma de pensar, que la haga mi forma de actuar, que la haga mi forma de reaccionar, que la haga la dirección de mis decisiones. Cuando yo camino en la verdad de Dios, entonces puedo estar seguro de que escudo y adarga para mí es su verdad, de que sus plumas me cubrirán, de que debajo de sus alas voy a estar seguro. Pero si yo no me apropio de la opinión de Dios, si yo no abrazo la palabra de Dios, muy probablemente yo voy a estar descubierto cuando el enemigo venga a atacarme. Pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me suceden cosas tan malas y por qué el enemigo hace todo lo que hace conmigo? La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿qué tanto practicamos la palabra de Dios? ¿Qué tan cierta y verdadera es para nosotros la voz de Dios? ¿Qué tanto defiendo, protejo y cuido en mi corazón lo que Dios me ha dicho? Sus principios y sus promesas. Porque si yo no practico sus principios, puedo desgastarme sirviéndole en la iglesia, pero no voy a estar protegido. Porque lo que es escudo para mí no es congregarme. Lo que es escudo para mí no es frecuentar la iglesia. Lo que es escudo para mí no es ponerle la etiqueta de la iglesia a mi carro para que todos sepan que me congrego. Lo que es escudo para mí no es poner un pececito de fondo de pantalla. Lo que es escudo para mí no es tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. Lo que es escudo para mí es que yo camine en su verdad. Ella me protege. Ese es mi refugio. Como iglesia debemos abrazar la palabra de Dios, la opinión de Dios. Hoy yo me imagino, ayer y hoy, que todo el mundo se comparte. No, y yo vi un video y un politólogo decía que lo que va a pasar es esto y esto. No, y yo vi esto y lo otro. Y otros dicen que bueno, que puede ser esto y que puede ser aquello. ¿Qué opina Dios? Fuiste a la fuente, fuiste a Dios y le preguntaste qué opina Él. Ya sabes qué opina el politólogo tal, el expresidente tal, el militar tal. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? Porque a ti lo que te va a proteger no es lo que opinan los expertos de este mundo. Lo que te mantiene guardado, lo que te mantiene íntegro es su verdad. Entonces la palabra de Dios es nuestro refugio. Para un hijo de Dios, la palabra de Dios es su fuente de vida. Me duele mucho ver gente tan debilitada en la iglesia que nunca ha dejado de congregarse, que nunca ha dejado de servir, que nunca ha dejado de participar de los programas de la iglesia. Y uno dice, si más se congrega, si más participa, si más asiste,
entonces está más comprometido, por consiguiente debe estar más fortalecido en la fe. Pero te sorprenderías de la cantidad de casos que tenemos en la iglesia con gente en esa condición de participante, de proactivo, pero al mismo tiempo débil, con un espíritu desnutrido, apocado, minimizado, porque la fuente del vigor es su palabra. Y si no hay conexión con la palabra, si yo no puedo escuchar lo que Dios me dice, no me estoy alimentando. Salmo 119, 25 dice lo siguiente: postrada está mi alma en el polvo. Todos nos hemos sentido de esa manera. Postrada está mi alma en el polvo. No tengo fuerzas ni siquiera para levantar mi cabeza. Pero dice: vivifícame conforme a tu palabra. ¿A qué apeló el salmista cuando estaba en el polvo? Para poder levantarse, para poder cobrar vigor, para fortalecerse a su palabra. No eran las riquezas porque las tenía, no eran los aplausos y la aprobación de la gente porque lo tenía, no era el poder porque gobernaba otras naciones y podía imponerse porque lo tenía, no era la protección de sus enemigos porque lo tenía, no eran los placeres porque lo tenía. Nada de eso podía fortalecerlo y hacerlo mejor. Nada de eso podía mejorarlo como persona. Tenía un estado, un gobierno que estaba funcionando de manera óptima, enriqueciendo cada vez más a su país y dándole más victorias. Pero ese no era el bienestar del salmista, porque el bienestar del hombre de Dios no está anclado y no depende de la prosperidad política de un país. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús no era escaso por el simple hecho de ser hijo de un carpintero y no ser el emperador. Por eso no era escaso Jesús. Jesús prosperó en la voluntad de Dios. Jesús prosperó en las palabras de Dios, a tal punto que los gobernantes y poderosos de su época, aquellos que creían que tenían el mundo a sus pies, hoy nadie los recuerda. Y Jesús sigue vigente, porque la vitalidad, el vigor, la fortaleza, la vida del Hijo de Dios está en su palabra. No en la prosperidad de este mundo, sino en la prosperidad del carácter de Cristo en nosotros, sino en la prosperidad de la voluntad de Dios en nosotros. Nuestro vigor y nuestra fuerza procede del consejo de Dios. Por eso Él dice: postrada está mi alma en el polvo, aunque lo tenga todo. Vivifícame conforme a tu palabra. Es lo único que puede devolverme la vida, tu palabra. Para un hijo de Dios, la palabra de Dios es la garantía de su victoria. Es la seguridad de que todo va a estar bien. No, ahora sí, todo va a estar bien en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué todo va a estar bien? ¿Tu familia se va a restaurar? Porque hay un cambio de gobierno. No, es que las oportunidades se van a abrir, vamos a tener mejor calidad de vida, y esa mejor calidad de vida formará el carácter de Cristo en ti. Te hará mejor padre, te hará mejor esposa, mejor esposo, mejor ciudadano, te hará mejor hijo de Dios. Porque entonces los países más ricos del mundo serían los más cristianos. Tendrían un mayor avivamiento que ninguno.
Ah, pastor, entonces usted quiere decir que está en contra de nuestra prosperidad como nación. No, para nada. Es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra meta. Nuestra meta es que prospere el propósito de Dios. Por consecuencia de que el propósito de Dios prospera, prospera nuestra nación. Por eso Jesús dijo: primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero son solo eso, añadiduras. La prosperidad de este mundo y el bienestar social y el bienestar familiar y la mejora de la calidad de vida es una añadidura que viene cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la fórmula. No hay otra vía. No nos desenfoquemos. Pero no termina ahí, sino que Jesús dijo: porque los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios, los que desprecian a Dios, los que aman este mundo más que a Dios, buscan con afán todas estas cosas. Buscan con afán su propia riqueza. Buscan con afán su propio beneficio. Buscan con afán su mejor calidad de vida. ¿Dios quiere darla? Sí, pero en otro orden. Mientras el impío busca con afán su propia llenura, el justo busca primeramente el reino y la llenura lo persigue. Por eso dice la Escritura: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Serás próspero y bendito en tu casa, tu arteza de amasar, tus ganados, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. Será bendito al entrar y serás bendito al salir. Estarás como cabeza y no como cola. Serás primero y no último. La bendición te va a seguir y te va a alcanzar, dice la Escritura. Te va a seguir y te va a alcanzar. Pero para que te alcance, tienes que estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Y el lugar correcto es refugiado en su palabra, es refugiado en su opinión, es refugiado en su promesa, no importa qué tan improbable parezca para este mundo. Pero esa es nuestra garantía de victoria. Salmo 119, verso 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. No seré avergonzado si considero lo que tú piensas. No seré avergonzado si me abrazo a lo que tú dices, Señor. Si tú dices que es blanco, será blanco. Si tú dices que es a la derecha, será a la derecha. Si tú dices que es hoy, será hoy. No será avergonzado a aquel en cuyo corazón reposan sus palabras. Los que abrazan su palabra, por muy fantasioso que parezca, por muy ilógico que parezca, por mucho que desafíe la opinión común, incluso las leyes de este mundo o las leyes naturales, porque Dios no se rige ni por las oportunidades de este mundo, ni por los recursos de este mundo, ni por las leyes de este mundo. Él es soberano. Parte esencial de lo que Dios es que está por encima de este mundo. De lo contrario, no hubiese podido crearlo. Los científicos lo llaman la causa incausada. Todo es producto de una causa. Usted está aquí porque su mamá y su papá decidieron estar juntos en una noche romántica, en una tarde lluviosa, en una mañana suave, yo no sé cuándo, en una fiesta, no sé en qué momento, pero usted es producto de que su papá y su mamá tuvieron relaciones y su mamá salió embarazada, ¿cierto? ¿O no? A usted algo lo causó, tuvo un origen, tuvo una causa, pero a Dios nadie lo causó.
A Dios nadie lo creó. El universo tuvo una causa. Todo lo que vemos nos muestra que Dios es la causa de todas las cosas. Por eso dice la Escritura: sean tronos, dominios, potestades, imperios, todo en el mundo espiritual, en los cielos y en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él, pero a Él nadie lo creó. Pero es que si todo tiene una causa, entonces ¿cómo Dios no tiene una causa? Porque todo lo que ha sido creado tiene una causa, pero Dios no fue creado. Dios es eterno. Por eso no está sujeto a los recursos de este mundo. Ay, no, pero es que si el doctor dijo que esta enfermedad no tiene remedio. Claro, no tiene remedio en este mundo, pero Dios no está sujeto a este mundo. No, pero es que la economía aquí dice que no hay posibilidades. Por supuesto, la economía aquí dice que no hay posibilidades. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice: yo abro caminos donde no hay. Y el que quiera creerme, que me crea. Y el que quiera creerme, tenga por seguro que no será avergonzado. Pero es que es ilógico. Sí, pero la palabra de Dios desafía la lógica, porque la lógica existió por causa de Dios, mas Dios no existió por causa de la lógica. Por eso Dios desafía cualquier escenario que nosotros podamos tener. Y si yo aprendo inocentemente que la palabra de Dios está por encima de las cosas naturales, entonces tendré un recurso que es celestial y no meramente terrenal. Esa es su palabra, ese es el efecto de su palabra. Por eso es que por su palabra todas las cosas fueron creadas. Y dijo Dios: hágase la luz. Ahora, cualquier persona puede decir hágase la luz y las leyes de la naturaleza obedecen. No, porque es la palabra de Dios y no la del hombre la que tiene la facultad de desafiar las leyes naturales. Ah, no, pero a nosotros nos gusta que otros que consideramos más inteligentes que nosotros nos digan qué es lo que va a pasar con nuestra vida, si vamos bien o si vamos mal, qué va a pasar con nuestro país ahora. A ver, ¿qué dicen los estudiosos? Uy, no, sí, yo creo eso. Hermano, estamos desenfocados. La iglesia se vuelve fuerte en la medida en que depende de lo que escucha del cielo, de lo que escucha del Señor. ¿Qué está diciendo el corazón de Dios? ¿Qué dice el cielo? ¿Qué sale de la boca de Dios? Porque el Hijo no vive solo de pan, solo de lo que necesita para este mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Hijo correcto vive por la palabra de Dios, vive por lo que Dios dice, por lo que Dios opina. Cuando va a opinar algo contrario a lo que Dios opina, frena su lengua y dice: eso es lo que quiero decir, tengo el impulso de hacerlo, pero no lo voy a hacer, es imprudente y va en contra de lo que Dios quiere que diga, por eso no lo digo. Cuando va a tomar una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, pero quieres tomarla, el Hijo de Dios se refrena, el Hijo de Dios se limita y dice: no, porque Dios dice otra cosa, porque Dios tiene otra postura. Yo voy a decidir lo que Dios quiere que decida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya yo no hago lo que me da la gana, Señor. Yo ahora quiero hacer tu voluntad. Confío en tu consejo y confío en tu palabra. Y Dios dice: y no será avergonzado el que considera mis palabras. No será avergonzado el que considera mis promesas. No será avergonzado el que cree en Jehová. Será como el monte de Sión que no se mueve, que no se mueve. Amén. Y esta reunión de hoy tiene el
objetivo de ubicar nuestro corazón. Ahora estamos siendo inundados por opiniones y noticias acerca de nuestra situación política. Y eso está muy bien, que hayan cambios, está genial y yo lo aplaudo. Pero de nada sirven nuestras celebraciones si no sabemos qué opina Dios al respecto, si no sabemos a qué Dios está apuntando con nuestra nación, hacia dónde nos está llevando el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No que tengamos más plata y entonces ahora vienen los inversionistas, vamos a tener más plata todos, gloria al Señor. Si ese es tu objetivo, entonces estás como los gentiles, buscando con afán todas estas cosas. Pero te quedarás sin el reino. David lo tenía todo. David tenía todas estas cosas y dijo: estoy postrado en el polvo. Perdí la cuenta de cuánta gente conozco con todas estas cosas que están postrados en el polvo. Incluso muchos de ustedes estaban mejor económicamente antes de ser cristianos, pero estaban podridos por dentro, sin vida y sin esperanza. Hoy tienes la esperanza de que tu futuro no se va a comparar con lo que viviste anteriormente, pero no porque estés buscando con afán las riquezas, sino porque las riquezas te persiguen mientras caminas en la justicia. Y no solamente tienes las riquezas, no, sino que tienes los tesoros en el cielo, que esas son tu verdadera herencia, tu verdadera riqueza. Ya no dependes de lo que este mundo te puede dar, sino que dependes de lo que Dios puede aportar a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu futuro. Pero eso es tomando en cuenta lo que Dios dice. Pregunto nuevamente: ¿sabes cuál es la opinión de Dios sobre lo que estamos viviendo como nación? ¿Qué es lo que Dios opina? ¿Hacia dónde Dios nos está guiando? ¿Y dónde Dios nos quiere plantados? Porque al saberlo, al tener una promesa, al tener una palabra de Dios, un consejo de Dios, necesitamos asumir una posición radical e innegociable con esa promesa. Cuando vino pandemia y la asistencia se redujo incluso a menos de la mitad en la iglesia, veníamos 3 o 4 años, no sé, desde que habíamos fundado la iglesia hasta que llegó pandemia, pasaron ¿qué? 3 años, más o menos, 3, 4 años, y venían alrededor de 400 personas a la iglesia y nosotros decíamos: estamos creciendo, cada año Dios va sumando gente. El primer año alcanzamos como 100 personas que se congregaban, el segundo año fueron como el doble, el tercer año el doble. Y nosotros decíamos: wow, Dios nos está sorprendiendo. Y llega pandemia, la gente comienza a irse. Luego de la pandemia muchos se desconectaron, se enfriaron en su relación con Dios. Como la mayoría de la gente era nueva, no pudo sostener su fe sin alimentarse mucho tiempo. Mientras nos adaptábamos a ver cómo íbamos a funcionar como iglesia, mucha gente dejó enfriar su fe, no cuidó su fe. Y eso nos disminuyó en cierta forma. Yo podría decir, no nos afectó. Sí, a mí no me afectó en mi relación con Dios, a muchos de los líderes, pero otras personas que estaban recién llegando a la iglesia, sí. Y no puedo decir que no les afectó solo porque después fueron reemplazadas por otras que no venían a la iglesia. Claro que sí tuvimos pérdidas. Mucha gente retrocedió en su fe, pero no porque estaban retrocediendo algunos en su fe, yo iba a empezar a dudar de la promesa de Dios de prosperar esta iglesia. Teníamos una palabra de Dios. Sabemos que Dios nos llamó a pastorear mucha gente. Por tanto, id y haced discípulos.
Dios nos envió a ser discípulos. Y si vamos a ser discípulos es porque hay gente que va a querer ser discípulo del Señor. Y nos aferramos a esa promesa. No importa si la gente hoy, Señor, está menguando en su fe. No importa si no podemos congregarnos. No importa, Señor, si está ante los ojos de la gente desapareciendo lo que hemos estado construyendo. Tenemos una promesa, y esa promesa nos vivifica. Esa promesa es nuestra adarga y nuestro escudo frente a los embates del enemigo. Esa promesa es nuestro estandarte. Esa promesa es nuestra ruta. Esa promesa es nuestra dirección. Esa promesa es nuestra meta. Ese es el blanco al que apuntamos. Y hemos podido ver cómo después de pandemia los líderes se han vuelto cada vez mejores líderes. Cómo nos hemos multiplicado y hay ya alrededor de casi 80 células en la ciudad. Hemos visto cómo la gente ha comenzado a amar al Señor. Hemos visto el progreso en muchas familias. Pero eso fue el producto de aferrarnos a una palabra cuando las cosas iban mal, de una forma radical. Conozco muchos pastores que bajaron la Santa María de sus locales y hicieron sus maletas y dijeron: no podemos estar más en este lugar, nos vamos. La situación política más la situación social con pandemia es insostenible, no se puede hacer iglesia, así que me voy. Entonces, cuando tienes una promesa, necesitas asumir una posición radical, firme e innegociable con esa promesa. Y número 3, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, pastor? ¿Qué es lo que hay que hacer en medio de esta situación? Si tienes una promesa, tu oración debe coincidir con esa promesa. Tus decisiones deben coincidir con esa promesa. Tus acciones deben coincidir con esa promesa. Tus planes a futuro deben coincidir con esa promesa. Tus actitudes, tus conversaciones, tu fe debe coincidir con esa promesa. No te sientes en la silla de los escarnecedores, como dice la palabra. Habla la promesa de Dios, cree la promesa de Dios, actúa creyendo la promesa de Dios, decide fundamentado en la palabra y la promesa de Dios. Esa es tu garantía. Ahí está la bendición tuya, de tu familia, de esta ciudad y de este país. Una iglesia que camina y conoce la promesa y la palabra de Dios es una iglesia que brilla. Es una iglesia que no tiene que aparentar la luz. Es una iglesia que no puede ocultar la luz. Una iglesia que camina y vive la palabra de Dios, las promesas de Dios, que la conoce. No tiene que esforzarse para convencer a otros de que tiene la razón. Por eso dice la Escritura que muchos te verán y temerán y confiarán en el Señor. Solo viéndote. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, cuando el Señor te dé libertad, tu boca se llenará de risa y tus labios de alabanza. Es decir, hay un cambio primero en mí. Yo comienzo a disfrutar y a celebrar cosas que antes no celebraba. Por eso mi boca se llena de risa. Yo comienzo a adorar a Dios porque reconozco que es la fuente de todo el progreso que Él ha permitido en mí. Y por eso lo alabo, por todo lo que ha hecho. Entonces tu boca se llenará de risa y tus labios de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. No tienes tú que convencerlo de que grandes cosas ha hecho Dios. Cuando la gente te vea, va a decir: grandes cosas ha hecho Dios contigo. Grandes cosas, Eiber, Dios ha hecho contigo. Grandes cosas Dios ha hecho contigo y tu familia, Aronai. Grandes cosas Dios ha hecho contigo con lo que estabas pasando. Yo puedo ver a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, en tu ciudad, en tu país. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Ese es el efecto. No tenemos que andar rogándole a la gente para que venga a la iglesia, queridos. Tenemos que andar rogándole cuando no podemos demostrar que Dios está con nosotros.
Y yo le decía a Dios, yo nunca vi, Señor Jesús, que tú y tus discípulos estuviesen persuadiendo y pidiéndole a otros que por favorcito, que de verdad que sigan al Señor, que crean, que por favorcito se arrepientan. Las multitudes seguían a Jesús. ¡Wow! Pero ahí está la clave. Yo no dije nada por mi propia cuenta, ni hice nada por mi propia cuenta. Lo que veía que el Padre hacía, eso yo lo hacía. Y lo que escuchaba que el Padre hablaba, es lo que yo hablo. Esa es la iglesia firme. Esa es la iglesia que alumbra. Esa es la iglesia que brilla. Esos son los padres que necesitamos para nuestros hijos y las nuevas generaciones. No el que cría y trata de suplir las necesidades básicas. Una persona que se va al infierno puede hacer eso. Puede criar a otro, pagarle sus estudios, sostenerlo, darles alimento, comida, abrigo, un techo, una cama donde dormir. No necesita a Dios para hacer eso. Pero nunca podrá darles fe. Nunca podrá darles la herencia espiritual. Nunca podrá darles la luz de Cristo. Eso solo puede hacerlo un padre que abrazó la palabra de Dios. Una iglesia que brilla. Y quiero que leamos para cerrar el Salmo 126. Y aprovecho para invitarle a que pueda buscar en YouTube este mensaje que dimos hace algunas semanas y decíamos que era una palabra profética para esta iglesia. Si no lo recuerda, puede verlo en YouTube. ¿Cómo se llama el mensaje? 126. Quisimos, recuerdo en ese momento, llamarlo así para que nadie olvidara el salmo o la cita bíblica. Y esa palabra está vigente, más vigente que nunca. Es una palabra que va a marcar nuestras vidas de ahora en adelante. Si no tienes una promesa, ahora puedes decir no la tenía, ahora sí la tengo. Y es este Salmo 126. Si no tienes una ruta, si no sabes, ay, ¿cómo va a ser cuál va a ser el desenlace que va a pasar con este y con este y con este, que todavía, ¿qué van a pasar? Salmo 126. Eso es lo que te interesa saber. Esa es tu opinión respecto a lo que va a pasar. Esa es la posición de tu corazón como hijo de Dios. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Porque el que está cautivo no sueña, no puede mirar al futuro, no tiene visión de lo que viene. Solo el que está libre puede soñar. Una iglesia que no sueña es una iglesia que no conquista. Si no tenemos sueños a futuro, podemos deducir que estamos en cautiverio todavía. Pero cuando el Señor trae libertad, somos como los que sueñan. Se nos activa la esperanza y la expectativa por lo que viene, que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Versículo 2. Entonces nuestra boca, entonces, solo entonces, cuando sabes hacia dónde vas, cuando sabes lo que viene, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Es decir, mucha gente comienza a creer en Jesús porque ve el producto de tu firmeza en el Señor. Versículo 4, y este es el clamor del salmista: haz volver, Señor, a nuestros cautivos. Haz volver a nuestros cautivos. Que la gente vuelva a soñar, que la gente vuelva a creer, que la gente vuelva a aferrarse a tu opinión y a tu palabra, que la gente no sea indiferente a tu voz y a tu consejo. Haz volver
a los cautivos como a las corrientes del Negev. Y esta es una palabra profética para nosotros, porque el plan de Dios es hacer con nuestra nación, principalmente con los que le creen, como el desierto del Negev, cuando los sorprendían las corrientes de agua. El Negev, que está al sur de Israel, es la zona más árida y desértica que tiene la zona desértica. Se estiman aproximadamente 50-52 grados centígrados. Es inhóspita completamente. Es un desierto hiperárido, catalogado como hiperárido. No hay vida, no hay forma en que la vegetación crezca, porque no hay agua, solo hay tierra seca. Faltan elementos, faltan recursos, falta la materia prima, falta vitalidad, falta vida en ese lugar. Pero esporádicamente y muy de repente, Dios hacía un milagro y enviaba tanta lluvia y hacía brotar tanta agua que el Negev empezaba a inundar el desierto con sus ríos. Y lo que el salmista está diciendo es: a todos esos que han estado en una tierra árida en su fe, en su visión de futuro, en su economía, en su nación política, socialmente, a esa iglesia que ha estado seca y sin vida, que no ha visto resultados en el ministerio, que siente que nada reverdece, todo está muerto, esa iglesia que siente que se está secando y que está tirada en el polvo, esa es la iglesia, ese es el Negev, en el cual Dios va a hacer llover y va a hacer brotar ríos en el sequedal, como dijo Isaías. Esa es la palabra profética. Los ríos sorprendían al desierto. Era repentino. No era un asunto de que, bueno, sabemos que más o menos el 4 de junio nosotros estamos viendo la lluvia porque comienza el invierno y vamos a prepararnos. No, había años donde aunque llovía, no habían ríos, pero había un momento, había un punto específico en el tiempo, había un momento crucial donde Dios decía: hay ríos donde antes no habían ríos, y el agua, el torrente, sorprendía con bendición al desierto. Esa es la palabra profética que hay sobre nuestra nación. Esa es la palabra profética sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias.